presenta Té President y los edulcorantes igual. Y con un fuerte aplauso recibimos a Luciana Lazus, nuestra nutricionista, siempre con esos sanos consejos para comer mejor. Muy bienvenida, Luciana. Un placer, ¿cómo están? Siempre. ¿Puedo felicitarlos acá, así en el piso? ¿Cómo por no? el gran Idi Y a de ti Martín. también te felicitamos. Muy bien, realmente muy merecido, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Disfrútenlo. Luciana. Bueno, buen día a todos. La idea hoy era charlar sobre un tema que tiene un nombre muy técnico, pero que cuando te empieza a contar de qué se trata, todos vamos a saber de lo que estamos hablando, y son los alimentos funcionales. Bien. Son esos alimentos que, además de tener su composición nutricional tradicional por de dónde vienen, cumplen alguna función en nuestro organismo para beneficio de la salud, para equilibrio, para bienestar, para compensar, para bajar algún colesterol o subir. Son esos que tienen, por ejemplo, probióticos, omega, hierro, calcio, extra tanto con calcio, con vitaminas. A eso se les llaman alimentos funcionales, porque se les agrega un nutriente, o en algunos casos más de uno, para que tengan una función extra a la del alimento por sí solo. Claro, porque a veces cuando estamos bien alimentados, Luciana, tengo entendido que justamente esos aportes vitamínicos que a veces buscamos en otros lados, que no son en los alimentos, si estamos bien alimentados y elegimos los alimentos adecuados a nuestras necesidades, bueno, ese era el primer tema que quería comentarles. ¿Cuándo son necesarios ese tipo de alimentos? Básicamente cuando con la dieta habitual y la comida en promedio, porque tampoco podemos a la hora de evaluar cómo es nuestra dieta pensar en un solo día. Podríamos pensar después en armar un test para que la gente en su casa vaya tequeando y diciendo esto lo hago mal. Después armamos un test tipo a mí tipo me revista. encantan los test. Yo sé, por eso se me acaba de ocurrir. Entonces, lo que hay que pensar es si en promedio, en la semana, no necesariamente en el día, porque el día es una foto muy chiquita, sino más una panorámica, yo tengo todos los nutrientes necesarios. Perfecto. A la hora que no tengo, porque, por ejemplo, no puedo tomar leche, por alguna razón, ya sea de no salud, me gusta, no me gusta o no la tolero, tengo intolerancia a la lactosa o a la proteína de leche vaca, o filosóficamente no. Entonces, ahí necesariamente hay que pensar en algo que tenga calcio, ¿sí? Y que no sea origen lácteo. Entonces hay que buscar una solución. O no tomo la cantidad de leche necesaria, que son, por ejemplo, para nosotras 2 vasos de leche o yogur diarios. Cuando yo no llego a esa cantidad, no llegamos. No. Bueno, no. En ese caso, mujer, joven, deberíamos pensar en una leche extra calcio. ¿Por qué? Porque entonces yo que tengo con menos volumen, ese calcio que me está faltando, para no quedarme en detrimento. ¿Sabés que a partir de determinada ya me edad, lo voy a empezar a anotar yo? Ahí. Lo que nos empieza a pasar es que no solamente extra calcio, no solamente no necesitamos el aporte, empezamos a perder calcio. Entonces de ahí que los requerimientos, en el caso de las mujeres, sean particularmente importantes del calcio, por ejemplo. Mirá. Hierro. Podemos no necesariamente tener anemia. Si hay anemia, obviamente que te van a indicar un medicamento, pero además buscar las combinaciones para que los alimentos ricos en hierro funcionen bien. Y ahí te van a decir, bueno, entonces una leche extra hierro puede ser necesaria. No es necesaria si yo no tengo ningún déficit y yo consumo las cantidades de carnes, de hojas verdes, de lentejas promedio que son las indicadas. Claro, y te iba a decir una cosa, te iba a preguntar sobre los lácteos, porque vos decís leche, no, yo no te tomo 2 vasos de leche o Ni de yogur. pero sí, quizás me alimento con quesos, con leche, yogur alimentos y queso, elaborados con leche, pero no la leche en sí, ¿entendés? Claro, pero habría que ver cuánta cantidad, porque cuando nosotros usamos leche para hacer, por ejemplo, una salsa torta blanca o una torta, la cantidad que vos comes por porción de eso que comas es bien baja. Bien. Y concretamente con los lácteos se necesitan entre 2 y 3 porciones diarias. De Está ahí claro. que probablemente lo ideal sería que vos consumieras una leche extra calcio. ¿Está? No, ya está. Por ejemplo, otro gran grupo de los funcionales que la gente de repente no maneja, dice que se parece una palabra rara, son los prebióticos y los probióticos. ¿Dónde están? En las leches cultivadas, en los yogures. ¿Qué función cumplen? Por eso decimos que los yogures hoy están cada vez más inteligentes. Tienen una función bien concreta a la hora de equilibrar nuestro funcionamiento intestinal. Claro, ¿Y por qué es metabolismo. importante eso? Porque es importante, no solamente por el manejo y el tránsito, sino porque en el intestino se juega gran parte del partido de las defensas. De ahí que, si vos pensás, hay yogures que apuntan a defensas, hay otros que van por tránsito, hay otros que tienen ingredientes para bajar el colesterol, por ejemplo. ¿Y vos decís que realmente son eficientes en el organismo? Hay un tema bien importante y es el segundo gran concepto. Hay que tomarlos
permanentemente con una dosis sostenida, porque si no, no funcionan. Si por ejemplo vos te dicen, yo tengo colesterol alto, voy a intentar bajarlo con alimentos funcionales. Me compro semillas de chía y un yogur que tenga un ingrediente especialmente para bajar el colesterol. Si yo lo tomo una vez por semana, no va a cumplir la función. Perfecto. Entonces, lo que es importante lo que estás diciendo. Hay mucho mito también alrededor. También si está por el mito ejemplo, de un que día pongo 3 granitos de chía, otro día pongo 2 cucharadas, me olvido, entonces la función de alimento funcional, valga la redundancia, no se va a cumplir. Pero, Luciana, una cosa importante que he escuchado muchas veces decir, que estos yogures con bacilos, no sé cómo es exactamente, no se pueden tomar más de determinada cantidad de tiempo, porque en realidad una cosa o la otra, es decir, se habla mucho pasa que sobre ahí esos temas. entramos en un terreno peligroso y es una mezcla de cuál es el planteo comunicacional, de decir, bueno, desafío de las 2 semanas o tomalo por 2 semanas y probá. En realidad, la información científica es que vos necesitas un mínimo de dosis y un mínimo de tiempo para ver el resultado. Bien. Es esa la explicación. Después, a la hora de pensar en semillas, en superalimentos, bayas de goji superenergizantes, ¿son alimentos funcionales? Sí. ¿Son ricos en antioxidantes? Sí. Ahora, si yo pongo 3 bayas de goji en un desayuno cada 2, 3 días, no voy a tener el beneficio. Entonces, otro concepto importante es los funcionales cuando son necesarios. Si no, no es necesario superponer con vitaminas de acá, con hierro, allá, con calcio, porque al final, si yo paso lista, si yo paso raya, estoy sumando un montón de nutrientes capaz que innecesarios, exactamente. Totalmente. Exactamente. Me quedó bien Por claro. otro lado, en la dosis adecuada y por otro lado, en forma sostenida. Sea para el colesterol, sea para la circulación, sea, por ejemplo, otro gran funcional es el omega. Todos los alimentos ricos en omega están indicados para quienes, o por un lado, tienen que hacer prevención cardiovascular, ¿sí? Porque tienen, por ejemplo, antecedentes familiares y porque tienen una línea familiar que los lleva a decir, bueno, yo tengo que cuidar especialmente eso. No como pescados, no agrego aceite en crudo, es recomendable un alimento funcional con omega. Bien. Y ahí está perfecto, está bien indicado. Ahora, un día sí, un día no, o consumirlo porque sí, es lo que no tiene sentido. Entonces lo que decimos es, los funcionales son muy bienvenidos, hay que integrarlos de manera consciente para que cumplan la función. Está clarísimo, Luciana, como siempre. Estas semillas de chía, hoy se habla mucho de semillas. Porque en se otros tiempos redescubrió. no era tema de conversación, era semilla para esto, semilla para la ensalada, para el licuado. Se redescubrieron algunos alimentos y algunos cereales y algunos pseudocereales como la quinoa, como el amaranto, como la chía, que son alimentos funcionales e interesantes en sí mismos. Porque en realidad son de origen vegetal, por lo tanto ni grasa ni colesterol de ningún tipo, ni grasas trans, ni saturadas, ni de ningún tipo, un valor proteico interesante y que se pueden integrar como un alimento más dando ese perfil. De hecho, la quinoa, por ejemplo, que el año pasado fue el año internacional, tiene un perfil nutricional súper interesante que antes no conocíamos. Yo creo que un poco la globalización, internet, que la gente viaja, ha llevado a que conozcamos esas joyitas de otros lugares, como puede ser la quinoa, que es tradicionalmente peruana. La chía es una semilla que tiene una altísima cantidad de fibra, que ayuda a bajar el colesterol porque forma una red muy interesante que barre con parte del colesterol que nosotros comemos. Lo que no quiere decir que si la tomo cada tanto o que no hago una alimentación moderada en esos nutrientes, no va, la pobre chía per se no puede con eso. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Luciana, entonces, ¿cómo va a ser un poco ese test mientras te preparas un riquísimo té? Sí, ¿Cómo va a ser ese test que nos vas a plantear entonces? No, se me ocurría pensar en algunas preguntas que pudiéramos hacerle a la gente para que chequeara si su rutina diaria y su rutina semanal estaba incluyendo todo lo que necesitaba, de repente por edades o hombre-mujer. Déjenme pensarlo. Está bueno. Se aceptan solicitudes de cosas que quisieran saber y lo vamos elaborando para que en realidad sirva como de auto-check, ¿no? De decir, bueno, viene el último tirón del año, entre la primavera, mucha gente se empieza a preocupar. Estamos cansados, Luciana, también, a esta altura del año. Cansados. O sea, el cansancio se empieza a ver. Sí, entonces la idea es, bueno, pensar cómo puedo revisar lo que estoy haciendo diariamente para optimizar lo que como, ayudarnos de algunos alimentos naturalmente antioxidantes, por eso yo me tomo mi té todos los días, y llegar bien a fin de año. Perfecto. Bueno, más claro imposible, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Luciana, y te esperamos el próximo miércoles. Nos vemos. Vamos ahora con Fede, que ya nos está esperando en el living. Adelante, Fede. Este espacio fue presentado por Té President y los edulcorantes Igual. Bueno, muchas gracias, Sole. También gracias, beso grande a Luciana. Como siempre, en cada aparición de ella, muy clara y con consejos muy importantes.